10 minutos bastaron para destruir 19 años de matrimonio. Eso fue todo lo que tardó mi marido en aniquilar nuestra vida mientras yo sostenía una tarjeta de crédito bajo las luces de un supermercado. Aún no lo sabía. De pie frente a la caja, yo creía que simplemente estaba pagando la compra del sábado. No tenía idea de que un empleado de 63 años llamado Domingo estaba a punto de entregarme la verdad en sus manos. Todo comenzó como cualquier otro sábado en el barrio de Salamanca. Mateo y yo teníamos una rutina perfectamente coreografiada. Primero, tomábamos café en una terraza tranquila. Luego, dábamos un paseo por las calles arboladas antes de hacer nuestra gran compra semanal en el Club del Gourmet. Era un lugar exclusivo, de esos con pasillos amplios, botellas de vino perfectamente alineadas y un aroma constante a pan recién horneado y trufa. Llevábamos haciendo esto desde antes de comprar nuestro piso. 19 años de matrimonio te enseñan ritmos. El nuestro siempre se había sentido estable, cómodo. Yo solía pensar que no éramos la clase de pareja que ardía de pasión, pero éramos la clase de pareja que funcionaba, sólidos, impecables. Esa mañana, él llevaba su jersey gris de cachemira. Me dio un beso en la frente junto a la sección de quesos importados, con esa naturalidad automática a la que yo ya apenas prestaba atención. Llenamos el carro de la forma habitual. Él cogió la marca equivocada de aceite de oliva a propósito, solo para hacerme sonreír, y yo puse los ojos en blanco antes de cambiarla por la correcta. Era un sábado normal, esos que olvidas en el momento en que terminan. Llegamos a la caja alrededor de las 11 de la mañana. Lo recuerdo porque el lugar empezaba a llenarse de parejas elegantes y familias pudientes. Mateo me tocó el codo suavemente y se inclinó hacia mí. «Voy a salir un momento», dijo en voz baja. «Necesito atender una llamada. La cuenta de ese cliente problemático es un desastre». Yo asentí. Esto no era inusual. Mateo era un consultor financiero de alto nivel aquí en Madrid. Las llamadas de fin de semana ocurrían con más frecuencia de la que a ambos nos gustaba. Le dije que fuera, que yo me ocupaba de pagar. Me regaló esa sonrisa cálida y fácil que me había ayudado a superar la muerte de mi madre y cada año difícil que habíamos compartido. Luego caminó hacia la salida. Terminé de colocar los productos en la cinta. Pagué la cuenta. Guardé todo en las bolsas yo misma porque eso es lo que haces mientras esperas. Mantienes las manos ocupadas. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje. Me quedé cerca de las puertas de cristal con las bolsas pesando en mis brazos. Escaneé el aparcamiento privado buscando su silueta o nuestro coche oscuro. A los 15 minutos, sentí la primera punzada de inquietud. Pequeña y estúpida. Esa clase de ansiedad de la que tú misma te convences de que es absurda. Probablemente seguía paseando por la acera mientras hablaba. Estuve a punto de salir a buscarlo. Fue entonces cuando Domingo me encontró. Domingo era un hombre de pelo plateado. Llevaba el chaleco impecable del supermercado y una placa que indicaba sus más de 20 años de servicio. Siempre había sido educado, siempre cuidadoso con los clientes que necesitaban ayuda. Se acercó a mí con una expresión que no supe descifrar en ese momento. No era urgencia. Era algo mucho más calculado. Como si hubiera ensayado lo que estaba a punto de decir. «Señora», dijo en voz muy baja, apartando la mirada hacia los pasillos para asegurarse de que nadie más escuchara. «Creo que debería acompañarme». Me reí un poco, confundida. Le pregunté si había algún problema con mi tarjeta. Él no respondió. Simplemente hizo un gesto hacia un pasillo lateral cerca de la farmacia. Una puerta marcada como solo para empleados. Algo en su rostro hizo que mi risa muriera de inmediato. Lo seguí. Mis bolsas seguían colgando de mis brazos. Recuerdo ese detalle a la perfección. Lo absurda que debía de verme entrando en la pequeña oficina de seguridad, cargando pan artesanal y verduras como si fuera a hacer una entrega. La oficina estaba abarrotada. Una pared de monitores parpadeaba con imágenes en blanco y negro de diferentes rincones del edificio. Domingo se sentó frente al escritorio. Abrió una grabación con la facilidad de alguien que ya había hecho esto antes. No explicó nada de inmediato. Solo pulsó el botón de reproducción. Y allí estaba Mateo. No estaba en la acera. No estaba haciendo una llamada de trabajo urgente. Estaba en un pasillo trasero, cerca del muelle de carga, una zona prohibida para los clientes. Estaba de pie,
muy cerca de una mujer que yo no reconocía. Tenía el pelo rubio oscuro. Llevaba un traje sastre impecable que parecía más adecuado para una junta directiva que para una mañana de sábado. No se estaban tocando de forma inapropiada. No había nada escandaloso en la grabación. Nada que yo pudiera señalar y llamar prueba de una infidelidad explícita. Pero había una familiaridad aterradora en la forma en que estaban parados. En la forma en que la mano de ella descansó brevemente sobre el antebrazo de él antes de apartarse. En la forma en que Mateo inclinó la cabeza hacia ella, como si hubieran tenido esta misma conversación cientos de veces. «Esta no es la primera vez», dijo Domingo. Su voz no era cruel. «Los he visto ahí atrás varias veces en los últimos 2 meses. No estaba seguro de si debía decir algo. Pero mi mujer falleció hace unos años. Y siempre deseé que alguien le hubiera contado ciertas cosas antes en lugar de después». Él se encogió de hombros como si la explicación le doliera. «Pensé que usted querría saberlo». Le di las gracias. No recuerdo exactamente qué palabras usé. Algo educado. Algo automático. La clase de respuesta que da tu boca cuando tu mente aún no ha procesado el impacto. Salí de la oficina y caminé de regreso por la tienda, cruzando las puertas automáticas hacia el exterior. Y allí estaba Mateo, apoyado contra nuestro coche, con el teléfono en el bolsillo, sonriendo como si nada en el mundo estuviera mal. «Siento haber tardado tanto», me dijo. «Ese cliente es una pesadilla». Tomó las bolsas de mis manos y me dio un beso rápido en la mejilla. Yo le devolví la sonrisa. No dije absolutamente nada. El camino a casa por la calle de Velázquez fue tan silencioso como siempre. Mateo hablaba sobre la situación fiscal de algún cliente corporativo. Yo asentía en los momentos adecuados. Nada en mi rostro delataba lo que acababa de presenciar. 19 años de matrimonio y resultó que yo era mucho mejor ocultando cosas de lo que jamás había imaginado. Esa noche, después de cenar, noté algo que nunca había visto en casi 2 décadas juntos. Mateo se estiró, puso su teléfono boca abajo y lo deslizó debajo de su almohada antes de quedarse dormido. Me quedé tumbada en la oscuridad a su lado durante mucho tiempo, mirando al techo, escuchando su respiración constante. No lo confronté. Quiero ser muy honesta sobre eso. Sé que algunas personas lo habrían hecho. Algunas mujeres lo habrían sacudido para despertarlo esa misma noche. Habrían exigido respuestas. Habrían lanzado acusaciones por la habitación como si fueran cuchillos. Pero yo soy diseñadora de interiores. Mi mente trabaja con estructuras, con planos. Soy el tipo de persona que necesita ver el diseño completo antes de derribar un muro de carga. Y esa noche del sábado, entendí que solo había visto un fragmento de una arquitectura mucho mayor. A la mañana siguiente, compré un cuaderno pequeño de tapa negra. Empecé a notar cosas. Al principio se sentía extraño, casi como si lo estuviera traicionando solo por prestar atención. Pero me dije a mí misma que simplemente estaba recopilando datos. El mismo método que Mateo me había enseñado cuando discutíamos sobre finanzas al principio de nuestro matrimonio. No reacciones emocionalmente, solía decirme. Mira los números. Busca el patrón. Así que eso hice. Busqué el patrón. Fechas. Horas. Las excusas que daba para llegar tarde o no contestar el teléfono. Lo anoté todo en ese cuaderno negro, escondido en el fondo de mi cajón bajo una pila de revistas de decoración antiguas. Cada reunión de clientes que se alargaba. Cada jueves por la noche que volvía a casa oliendo a un restaurante que yo no reconocía. En menos de 2 semanas, el patrón se volvió innegable. Cada 2 martes, como un reloj suizo. Siempre ligado al nombre de algún cliente vago que nunca llegaba a concretar. Ese mes empecé a darme cuenta de que estas no eran excusas espontáneas. Estaban programadas. Ensayadas. Un hombre no desarrolla accidentalmente un patrón recurrente de desapariciones a menos que esté protegiendo algo a propósito. Un martes, le dije a Mateo que tenía una cena con un nuevo proveedor. Fue una mentira. Mi primera mentira real hacia él en 19 años. Y salió de mi boca con una facilidad que me asustó. En lugar de ir a cenar, conduje hasta una elegante zona comercial en el distrito de Chamberí. Aparqué en la sombra, frente a un café de especialidad que él había mencionado de pasada. Y esperé. Mateo llegó primero, justo a tiempo. Llevaba su traje oscuro hecho a medida. Entró en el local, un sitio de ladrillo visto y café de origen. 20 minutos después, llegó una mujer.
La reconocí al instante. Era Valeria, la mujer de la grabación de seguridad. El mismo pelo rubio oscuro. Una chaqueta de corte perfecto. Entró sola. Pidió en la barra sola. Se sentó frente a él como si fuera la cosa más rutinaria del mundo. Como si hubieran ejecutado esta coreografía tantas veces que ya no requería ningún esfuerzo. Los observé a través del gran ventanal durante casi 40 minutos. Lo que más me impactó no fue el afecto. Porque no lo había. No hubo roces persistentes. No hubo miradas robadas. Nada que gritara romance de la forma en que yo casi lo había esperado. Porque, de alguna manera retorcida, una aventura amorosa habría sido sencilla de procesar. Lo que vi en su lugar fue algo mucho más frío y profundamente inquietante. Papeles pasando de una mano a otra. Una carpeta cambiando de dueño. Mateo señalando algo en una página impresa mientras Valeria asentía. Su expresión era seria, concentrada, puramente empresarial. No llegaron juntos, no se fueron juntos. Ella salió primero, caminando a paso rápido hacia un coche plateado aparcado a 2 calles de distancia. Él salió 10 minutos después. Revisó su teléfono, se ajustó la corbata y condujo a casa como si no hubiera pasado absolutamente nada. Esa noche, me quedé despierta de nuevo, dando vueltas al asunto en mi cabeza. Esto no es pasión, pensé. Esto es logística. Eran 2 personas que habían hecho este baile las suficientes veces como para saber exactamente cómo evitar sospechas. ¿Cuánto tiempo esperar entre llegadas? ¿Qué puertas usar? El tiempo pasó. La tensión silenciosa en nuestra casa era sofocante, aunque solo yo la sentía. Mateo seguía relajado, confiado, hasta que llegó un domingo por la tarde, lluvioso y gris en Madrid. Mientras él estaba en el club de tenis, me senté en la mesa del comedor para organizar documentos fiscales antiguos. Era un hábito anual, tan rutinario como nuestra compra de los sábados. Saqué carpetas que se remontaban a 6 años atrás. Clasifiqué recibos, declaraciones de la renta y extractos bancarios. Mi mente estaba solo a medias en la tarea. Fue entonces cuando lo vi, escondido dentro de una carpeta marcada como Inversiones 2021. Enterrado bajo viejos informes, había una sola página impresa. Mostraba un código internacional de cuenta bancaria. Un identificador que nunca había visto en mi vida. Me quedé sentada en esa mesa durante mucho tiempo, mirando la cadena de números como si mirarlos fijamente pudiera obligarlos a explicarse. 19 años de matrimonio y yo creía conocer cada cuenta que teníamos. Cada línea de nuestra declaración conjunta. Pero esta cuenta no era conjunta. Ni siquiera estaba a un nombre que yo reconociera. Era solo un número de ruta asociado a un banco corporativo que nunca le había escuchado mencionar. Ni una sola vez, en casi 2 décadas. Nuevamente, no le dije nada. Para entonces, el silencio se había convertido en mi mejor habilidad. Un muro de carga que sostenía mi cordura. El lunes siguiente, hice una llamada. Contacté con Carmen. Era una de las abogadas corporativas y de familia más implacables de Madrid. Tenía su despacho en un imponente edificio de cristal en el Paseo de la Castellana. Conocía su reputación a través de clientes de diseño adinerados. Era la clase de mujer que no perdía el tiempo ofreciendo consuelo cuando lo que importaban eran los hechos. Cuando llamé a su oficina y me preguntó el motivo de mi consulta, fui directa. Creo que mi marido está ocultando algo, le dije. Aún no sé el qué. Nos reunimos 2 días después. El despacho de Carmen era impecable. Líneas puras, acero, cuero negro y un enorme ventanal que miraba hacia el corazón financiero de la ciudad. Desplegué sobre la mesa todo lo que tenía. El cuaderno negro. Las fotografías que había tomado discretamente desde mi coche frente al café en Chamberí. Y la hoja con el número de cuenta oculto. Carmen escuchó sin interrumpir. Su pluma se movía a un ritmo constante sobre un cuaderno legal. Cuando terminé dejó la pluma y me miró con una expresión que no era simpatía. Era algo mucho más valioso. Era precisión quirúrgica. Antes de que le digas una sola palabra a él, me dijo Carmen con voz de hielo. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos financieramente. Una confrontación sin información previa es la forma en que las esposas lo pierden todo. Vamos a mirar el dinero primero. Ese fue el comienzo de mi inmersión en una realidad paralela. Carmen trajo a un contable forense llamado Hugo.
Era un hombre de 55 años, de voz suave y modales pausados. Tenía la paciencia infinita de alguien que ha pasado toda su vida desentrañando los secretos más oscuros de la gente rica. Me pidió acceso a todos los documentos financieros que pudiera reunir. Cualquier cosa con nuestros nombres y cualquier cosa sin ellos. Al principio, todo parecía ordinario. Nuestro patrimonio conjunto parecía sano. La hipoteca de nuestra casa en Salamanca estaba al día. No había grandes fugas. Pero entonces, Hugo encontró el patrón. Eran transferencias minúsculas. Modestas. Cantidades casi olvidables si no prestabas atención. 400 euros por aquí, 600 por allá. Se movían desde una cuenta operativa que Mateo gestionaba de forma independiente, siempre manteniéndose justo por debajo del umbral que activa los informes bancarios automáticos en España. Ocurrían cada mes, a veces 2 veces al mes, en fechas irregulares para que parecieran gastos aleatorios. Pero Hugo no miraba de forma casual. Construyó una hoja de cálculo gigante. Mes a mes, año a año. Y cuando la desplegó frente a Carmen y a mí, el engaño cobró forma geométrica. Cada transferencia, sin excepción, iba al mismo destinatario. Una sociedad limitada llamada Meridian. He investigado esto a fondo, dijo Hugo, deslizando una gruesa carpeta sobre la mesa. Sobre el papel, Meridian es una firma de consultoría registrada hace 5 años. Pero casi no tiene huella real. No hay clientes verificables. No hay sitio web. No hay pruebas de que realicen ningún tipo de trabajo de consultoría. Hizo una pausa. Ajustó sus gafas antes de soltar el golpe de gracia. Y sin embargo, esta sociedad ha recibido poco más de 340.000 euros a lo largo de los últimos 5 años. Recuerdo cómo aterrizó esa cifra. 340.000 euros. Sentí como si una viga de acero se hubiera desplomado sobre mi pecho. Ese dinero había salido de cuentas que yo creía que financiaban los gastos ordinarios del negocio de mi marido. Licencias de software, honorarios de contratistas. En cambio, había sido canalizado mes tras mes, año tras año, hacia una empresa fantasma que no producía absolutamente nada. Carmen se inclinó hacia adelante. Su voz cortó el silencio de la habitación. Isabel, quiero ser muy directa contigo. La gente no construye estructuras corporativas como esta por accidente. Y no ocultan el dinero con tanto cuidado a menos que estén planeando algo a largo plazo. Un divorcio que no quieren que veas venir. Una jubilación en solitario. Un futuro que están construyendo sin ti en él. Me quedé asimilando sus palabras. Mi mente regresó a la cafetería, a la carpeta que Mateo le había entregado a Valeria. A la meticulosa coreografía para no ser vistos llegando juntos. Yo había asumido, en mi ingenua devastación, que lo que los conectaba era la piel, el deseo. Esto era algo mucho peor. Esto estaba diseñado por un ingeniero del engaño. Creo que esa mujer no es solo su amante, dije lentamente, sintiendo el peso de cada sílaba. Creo que ella es parte de este mecanismo. Hugo asintió lentamente. Eso es exactamente lo que acabo de confirmar, respondió. Sacó un último documento del fondo de su maletín. Tuvimos que bucear profundamente en el registro mercantil. Estas sociedades limitadas se configuran específicamente para oscurecer a sus beneficiarios finales. Pero siempre hay un rastro de papel inicial. Me entregó el documento. Era el acta de constitución de Meridian. Mis ojos recorrieron las líneas de texto legal hasta llegar al nombre del administrador único y propietario registrado. Ahí estaba. Impreso en tinta negra e innegable. Valeria. El nombre de la mujer del supermercado. La mujer que llevaba 5 años, ayudando a mi marido a vaciar nuestro patrimonio conyugal gota a gota. No me estaba engañando en una habitación de hotel. Me estaba borrando metódicamente de su propia vida. Estaba liquidando nuestro matrimonio a mis espaldas, asegurándose de dejarme con las manos vacías cuando finalmente decidiera marcharse. Esa noche, sentada frente a Mateo en nuestra elegante mesa de comedor, lo observé cortar su filete. Hablaba sobre una cata de vinos a la que debíamos asistir el mes próximo. Me sonreía con esa misma calidez que me había engañado durante 19 años. Le devolví la sonrisa. Levanté mi copa de vino y di un sorbo, sintiendo como la sangre de mis venas se volvía de hielo. Él no lo sabía aún. No tenía la menor idea. Pero en ese preciso instante, mientras él planeaba su brillante fuga,
Yo acababa de decidir que iba a construir una jaula perfecta, y me iba a asegurar de que nunca la viera venir hasta que escuchara el cerrojo cerrarse. Los días que siguieron a esa cena fueron un ejercicio de disociación absoluta. Era aterrador descubrir lo fácil que resultaba interpretar el papel de la esposa devota mientras, en mi mente, estaba demoliendo nuestra vida en común. Mateo seguía siendo el hombre encantador de siempre. Me traía flores los viernes. Elogiaba mis proyectos de diseño de interiores. Vivíamos en una normalidad tan perfecta que, si yo no hubiera visto los números, habría creído que era feliz. Una noche de martes, esa falsa normalidad alcanzó su punto más retorcido. Estábamos en el salón de nuestro piso en el barrio de Salamanca, con las luces tenues y música clásica de fondo. Mateo se sirvió una copa de vino tinto y se sentó a mi lado en el sofá de cuero. Me tomó la mano y me miró a los ojos con una expresión de fingida vulnerabilidad. «He estado pensando en nuestro futuro», me dijo, con una voz suave y calculada. «Ya no somos tan jóvenes, Isabel. Los impuestos en Madrid nos están asfixiando. Tal vez, en un par de años, deberíamos pensar en vender este piso. Podríamos comprar algo en el sur. Quizás en Sotogrande o Marbella. Algo más tranquilo para nuestra jubilación». Yo le devolví la sonrisa. Le dije que sonaba como un sueño maravilloso. Hace 19 años, esa conversación me habría conmovido hasta las lágrimas. Pero esa noche, supe exactamente lo que estaba haciendo. No estaba imaginando un retiro romántico conmigo junto al mar. Me estaba preparando psicológicamente para liquidar nuestro activo más valioso. Quería que la venta de nuestra casa pareciera mi idea, para poder desviar esos fondos a su red de empresas fantasma antes de pedirme el divorcio. Al día siguiente, me senté en el despacho de Carmen, en el Paseo de la Castellana. Le conté la conversación sobre la venta del piso. Carmen no mostró sorpresa, solo una fría aprobación ante mi capacidad para no reaccionar. «Es hora de blindar la arquitectura de tu patrimonio», me dijo Carmen, sacando una serie de formularios legales. «Vamos a solicitar medidas cautelares sobre todas las cuentas conjuntas. Vamos a registrar anotaciones preventivas en el registro de la propiedad para que no pueda vender ni hipotecar la casa sin tu firma explícita ante notario». Trabajar con Carmen y con Hugo, el contable forense, se convirtió en mi verdadera rutina. Comencé a desviar discretamente los ingresos de mis clientes de diseño hacia una cuenta individual que Mateo desconocía. Experimenté el terror y la oscura satisfacción de mover dinero en las sombras. Me estaba convirtiendo en una estratega tan despiadada como el hombre que dormía a mi lado. A finales de esa misma semana, Hugo nos convocó a una reunión urgente. Había estado rastreando el rastro de los 340.000 euros que habían salido hacia la sociedad limitada llamada Meridian. «El dinero no se queda en esa empresa fantasma», explicó Hugo, extendiendo un enorme diagrama de flujo sobre la mesa de cristal. «Meridian actúa solo como un embudo. Desde ahí, los fondos se transfieren a otra sociedad instrumental registrada a nombre de Valeria. Y esa segunda sociedad acaba de hacer una compra en efectivo». Hugo deslizó un documento oficial hacia mí. Era una escritura de propiedad. «Una villa de lujo en Marbella», continuó Hugo con su voz pausada y clínica. «Comprada hace 18 meses por poco más de 1 millón de euros. Sin hipoteca. Pagada íntegramente a través de la red corporativa que tu marido ha estado alimentando. Y la administradora única de la propiedad es Valeria». Allí estaba. La confirmación absoluta. La arquitectura de su traición expuesta sobre una mesa. Mateo había construido una vida paralela, totalmente financiada, y lista para ser habitada en el momento en que decidiera desecharme. Valeria no era la amante apasionada que destruiría mi matrimonio en un arrebato de deseo. Era una mula financiera, una facilitadora profesional de cuello blanco, encargada de blanquear el patrimonio de mi marido a cambio de una comisión. «Tenemos todo lo que necesitamos», sentenció Carmen, cerrando su carpeta de cuero con un golpe seco. «Ahora tenemos que forzar la verdad en un espacio controlado. La confrontación en casa es solo una discusión doméstica. La confrontación en una sala de juntas es una ejecución legal. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Alquilé una sala de conferencias neutra y aséptica en un centro de negocios de alto nivel a unas calles del despacho de Carmen. Quería un terreno neutral, paredes de cristal, sillas de oficina rígidas y ninguna ventaja emocional para él, ningún recuerdo que pudiera usar para manipularme. Llamé a Mateo,
y le dije que nuestro asesor fiscal nos había citado para revisar la estructura de nuestros impuestos antes del cierre del trimestre. Él aceptó sin dudarlo. Por su parte, Carmen utilizó a uno de sus asociados para citar a Valeria en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el pretexto de una auditoría de cumplimiento bancario para la cuenta operativa de Meridian. Ninguno de los dos sabía que el otro asistiría. Esa era la clave de toda la estrategia. Llegué a la sala media hora antes. Coloqué los documentos sobre la larga mesa de roble con la misma precisión con la que organizo los muebles en un salón de lujo. De izquierda a derecha. Los extractos bancarios. Las transferencias mensuales. El acta de constitución de Meridian. Y finalmente, la escritura de la villa en Marbella. Una línea temporal irrefutable. Mateo llegó puntual. Entró en la sala con paso firme, aflojándose el nudo de la corbata de seda, esperando una aburrida charla sobre deducciones fiscales. Me sonrió, pero su sonrisa vaciló ligeramente al ver los montones de papeles perfectamente alineados. «¿Qué es todo esto, Isabel?», preguntó, tomando asiento frente a mí. No llegué a responder. La puerta de cristal se abrió de nuevo y Valeria entró en la sala. Llevaba su habitual traje de chaqueta impecable y un maletín negro. Al ver a Mateo sentado a la mesa, se detuvo en seco. Su respiración pareció congelarse. Vi cómo los ojos de Mateo se abrían de par en par, el color abandonando su rostro en un solo segundo al comprender que sus dos mundos acababan de colisionar. El silencio en esa habitación fue el sonido más hermoso que he escuchado en mi vida. Los dejé asimilarlo durante varios y agónicos segundos. No hubo gritos. No hubo lágrimas. «Por favor, siéntate, Valeria», dije. Mi voz sonó tan tranquila que casi no la reconocí. Era la voz de una mujer que ya no tenía nada que perder. Ella tomó asiento lentamente en el extremo más alejado de la mesa, sin apartar la mirada de los documentos. Me dirigí a Mateo, y con absoluta frialdad, comencé a relatar la cronología exacta de su fraude. Señalé las transferencias. Mencioné las fechas de sus supuestas reuniones con clientes problemáticos. Describí la estructura de lavado de dinero que habían orquestado juntos. Mateo intentó reaccionar. Su instinto de supervivencia corporativa tomó el control. «Isabel, te estás equivocando», dijo, alzando las manos en un gesto conciliador. «Esto es una relación comercial legítima. Meridian es un cliente de consultoría. Estás malinterpretando documentos financieros complejos». Fue entonces cuando la puerta se abrió por tercera vez. Carmen y Hugo entraron en la sala, proyectando una autoridad aplastante. Tomaron asiento junto a mí. Hugo abrió su portátil y proyectó el diagrama de flujo financiero en la pantalla de la pared. El rastro del dinero brillaba en alta resolución para que todos lo vieran. «Señor», dijo Carmen con un tono gélido y cortante, «todo lo que está sobre esta mesa ha sido certificado por contabilidad forense. Tenemos 5 años de pruebas documentadas de ocultación sistemática de bienes gananciales. No estamos aquí para debatir si esto ocurrió. Estamos aquí para informarle de las consecuencias». Carmen deslizó un sobre de papel grueso hacia el centro de la mesa, empujándolo hasta que quedó justo frente a las manos temblorosas de Mateo. «Ábralo», ordenó Carmen. Mateo sacó los 3 documentos que había dentro. El primero era una orden judicial que congelaba inmediatamente todas sus cuentas operativas. El segundo era una notificación de embargo preventivo sobre la sociedad instrumental y la propiedad en Marbella. Y el tercero era la demanda de divorcio, ya redactada, ya firmada por mí, exigiendo la compensación total por el patrimonio ocultado. Lo vi desmoronarse en tiempo real. Toda su arrogancia, todo su encanto ensayado, se evaporó bajo las frías luces fluorescentes. Miró a Valeria, buscando quizás algún tipo de alianza o apoyo. Pero los negocios son negocios. Valeria comprendió instantáneamente que la estructura había colapsado y que ella estaba en riesgo legal. Se puso de pie en silencio. Recogió su maletín de la mesa, se dio la vuelta y salió por la puerta de cristal sin cruzar una sola palabra con el hombre que le había transferido cientos de miles de euros. No hubo lealtad, solo comercio. El proceso de divorcio en los meses siguientes fue clínico, rápido y brutalmente eficiente. Mateo no tenía margen de maniobra. Las pruebas eran tan abrumadoras que sus propios abogados le aconsejaron capitular antes de llegar a un juicio por fraude patrimonial. Conservé el piso en el barrio de Salamanca. Recuperé hasta el último céntimo que había intentado robarme, más los intereses. Esa misma primavera,
inauguré mi propia firma de diseño de interiores. Firmé el contrato de arrendamiento de mi nuevo estudio exclusivamente a mi nombre. Al principio daba un poco de vértigo, pero esa sensación de miedo desapareció muy rápido. Fue reemplazada por una paz inmensa. La paz que no proviene de ganar una batalla, sino de saber exactamente dónde estás pisando, sin que nadie te oculte el suelo bajo tus pies. Hace un par de semanas, pasé conduciendo cerca de aquel supermercado exclusivo donde todo empezó. Disminuí la velocidad. Miré hacia las puertas automáticas y pensé en Domingo, aquel empleado de pelo plateado. Sonreí. No porque hubiera destruido a mi marido, sino porque un sábado ordinario, un hombre decidió que decir la verdad importaba más que guardar las apariencias. Y esa simple elección me devolvió la vida. Si has llegado hasta aquí conmigo, gracias por escuchar mi historia hasta el final. Me encantaría saber qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías confrontado a tu pareja esa misma noche? ¿O habrías construido en silencio tu propia estrategia legal? Deja tu respuesta en los comentarios y dime desde dónde me escuchas hoy. Tenemos muchas más historias como esta preparadas, así que asegúrate de suscribirte para no perderte la próxima. Sigamos caminando juntos a través de estas verdades.